Un fuerte aplauso para el doctor. Muy buenos días. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación de todo el comité organizador, en primer lugar del doctor Luis Figueroa, del doctor Oscar Alama y de la doctora Leslie Tacanga por haber dado esta oportunidad para poder exponer sobre este tema de hemorragia masiva y los protocolos que actualmente se están viendo en estos problemas de hemorragia masiva. Entonces vamos a hablar un poco sobre protocolos de acción en medicina transfusional. Entonces, el reto actualmente de una hemorragia masiva es saber cuándo iniciamos, con qué iniciamos y si además de los componentes sanguíneos que iniciamos necesitamos dar alguna ayuda farmacológica no a los pacientes. Actualmente no existe un protocolo estandarizado, pero hay guías, hay modelos que están tratando de que indiquen que los protocolos de transfusión masiva ya deben estar establecidos en los grandes hospitales que atienden pacientes con shock. Entonces, en general, los estudios están diciendo que mientras más pronto yo empiece con protocolos de transfusión de alta transfusión, lo más antes posible en estos pacientes, va a hacer que tengan mucho menos complicaciones estos pacientes, sobre todo de coagulopatía. Entonces, recuerden que la hemorragia masiva es una entidad frecuente de etiología diversa que incluye otras politraumatizados, periparto, preoperatorio de diversas cirugías o sangrado digestivo y suele asociar una elevada mortalidad variable en función de la entidad responsable. Entonces, uno de los puntos de partida es sin duda la necesidad de establecer y acordar una definición adecuada para la hemorragia masiva. Realmente tampoco existe una definición adecuada, hay muchas definiciones, vamos a ver cuál es la definición de hemorragia masiva, pero una temprana intervención dentro de las primeras 24 horas después del evento es la clave en términos de mejoría de la supervivencia. El esfuerzo en los últimos años para llegar a acuerdos en protocolos, guías y algoritmos de actuación en hemorragia masiva, así como en su difusión, sigue dejando un vacío importante en cuanto al consenso multidisciplinario en nuestro medio. Entonces, ¿por qué es tan complejo establecer protocolos de transfusión masiva? Porque no solo implica el banco de sangre, también implica otras áreas críticas, emergencia, shock trauma, anestesiología, donde hay pacientes críticos y muchas veces la comunicación no es buena entre estos servicios. Entonces, si la comunicación fuera fluida, fuera mejor, y si nos sentaríamos a hacer un protocolo, probablemente ya todos los hospitales tuviéramos protocolos de transfusión masiva. Además, todavía hay falta de evidencia científica en muchas de las actualizaciones propuestas, falta de experiencia y formación específica en el manejo de esta hemorragia masiva y realmente lo más importante muchas veces es tener claro de todos los actores de la emergencia de empezar tempranamente con transfusión de hemocomponentes en pacientes con hemorragia masiva. Está demostrado que los pacientes con hemorragia masiva, en la cual empezamos lo más pronto posible con transfusión de hemocomponentes, ha mejorado mucho la supervivencia. Entonces, diversos autores refieren que la definición de hemorragia masiva aún sigue siendo arbitraria y hay muchas definiciones, ¿okay? Entre las más habituales se encuentra pérdida sanguínea superior a 150 mililitros por minuto por más de 10 minutos, hemorragia mayor que precisa la transfusión de 4 concentrados de hematíes en 1 hora, pérdida de 1 a 1.5 volemias en 24 horas, pérdida del 50% de la volemia en 3 horas y hemorragia mayor que amenaza la vida y da como resultado una transfusión masiva. Entonces, ¿qué produce una hemorragia masiva? ¿Qué es lo que produce en el paciente? Hipoxia, producción de ácido láctico, radicales libres, fosfatos orgánicos, una respuesta inflamatoria sistémica, una vasoconstricción y daño sistémico y finalmente esto puede llevar a la muerte del paciente. Y a nivel tisular
hay cambios sistémicos en el endotelio, hipercoagulabilidad, y finalmente todos estos factores y la activación excesiva de plasmina, esto lleva a una coagulopatía en el paciente. Entonces, recuerden que la hemorragia masiva, por hemorragia masiva hay 5 millones de muertes al año por trauma, es la principal muerte prematura en Occidente y, miren, mortalidad por traumas, 40% fallece por choque hemorrágico. Entonces, ¿en qué consiste una resucitación hemostática? Tradicionalmente, la resucitación con productos sanguíneos se basaba en la administración de cristaloides y paquetes lobulares. Actualmente está demostrado que administrar cristaloides en una hemorragia masiva no es eficaz y el uso de otros productos como plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitado era dependiente de los resultados de las pruebas de laboratorio. Entonces, en primer lugar, el médico pedía pruebas de laboratorio y si no estaba alterado los perfiles de coagulación, no transfundíamos hemocomponentes como plasma fresco congelado o plaquetas o crioprecipitado. Estos protocolos eran efectivos para prevenir la coagulopatía en pacientes con sangrado excesivo. Entonces, el concepto de resucitación hemostática se ha desarrollado como una solución a este problema y este concepto limita el uso de cristaloides usando los productos sanguíneos como principal solución en la resucitación. Entonces, acá la idea es transfundir sin esperar los resultados del laboratorio. En el año 2006, por ejemplo, ya se hablaba sobre reanimación agresiva con fluidos. En el año 2009 empezó el ratio equivalente de hemoderivados 1-1-1, uno de paquete globular, uno de plasma, uno de plaquetas, y ya en el año 2012 ya el tratamiento está dirigido a la cabecera del paciente. Entonces, ya actualmente se hablan de los protocolos de transfusión masiva y el proceso de obtención de productos sanguíneos para el manejo del choque hemorrágico es complicado y consume tiempo. Por ello, muchas instituciones han desarrollado protocolos de transfusión masiva. Este protocolo fue inicialmente estudiado en causas de traumatismo severo y su implementación ha mostrado una mejora en el tiempo requerido para recibir los productos, además de costo-eficacia en la supervivencia del paciente con estos protocolos. Entonces, adoptando un protocolo de transfusión masiva, hay evidencia que ha contribuido a la reducción de la mortalidad por shock hemorrágico observado durante los últimos años. Es por esto que ya diversas instituciones y estudios recomiendan un manejo disciplinario de esta hemorragia masiva que debe incluir un protocolo de transfusión masiva. Entonces, en general los protocolos de transfusión masiva deben contener paquetes globulares O negativo, plasma fresco congelado de tipo AB y plaquetas. Si bien estos son los componentes principales, todavía existe controversias sobre cuál es el ratio ideal de dichos productos. Muchos usan un ratio de administración de productos 1-1-1 o un pool de 6 plaquetas por cada 6 paquetes globulares. Estos protocolos, el que ha sido optado por algunos hospitales del Perú. Una limitación al evaluar la evidencia de distintos protocolos de transfusión masivas es la heterogeneidad y sesgos en algunas observaciones de estos protocolos de transfusión masiva. Entonces, ¿qué dice la utilización del ratio 1-1-1? ¿Qué dice la evidencia? ¿No? La transfusión en un número equiparable predefinido de los 3 homocomponentes que se transfunden de forma paralela hasta que mejore la hemostasia. Un metaanálisis de los estudios confirmó una reducción significativa de la mortalidad. ¿Cuál era la hora de oro? ¿En qué tiempo se debe transfundir? Lo más importante, se dice que se debe transfundir lo más precozmente, con muchos factores, puesto que la coagulopatía en pacientes con hemorragia masiva es brutal y precoz. Entonces, estudios prospectivos han mostrado una mayor tasa de supervivencia en pacientes que recibieron un ratio alto de plasma fresco congelado, paquete globular y plaquetas. Se ha comparado estudios donde se ha utilizado ratio 2-1-1 y ratio 1-1-1, en donde no se ha visto una diferencia significativa en la supervivencia de estos pacientes.
Entonces, recordar que el paquete globular, la respuesta esperada es de 1 gramo por decilitro o 3% de hematorito, el plasma fresco 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno, el crioprecipitado también 10 miligramos por decilitro de fibrinógeno y la transfusión de una unidad de plaquetas de 5.000 a 10.000 plaquetas por mililitro. Hay estudios en los cuales incluyen en su protocolo de transfusión masiva el ácido tranexámico y el factor recombinante activado 7A. Hay controversias, al final yo voy a hablar de algunos estudios, que es lo que recomiendan, recomiendan unos protocolos sobre estos adyuvantes farmacológicos durante la hemorragia masiva. Entonces, ¿qué indicaciones hay para la activación? ¿Cuándo debo activar un protocolo de transfusión masiva? En general, el punto controversial es cuándo activar este protocolo de transfusión masiva, ya que la evidencia es limitada. Pacheco, por ejemplo, recomienda y sugiere que uno debe tener en cuenta estos 3 indicaciones para activar el protocolo de transfusión masiva. La primera es: se anticipa que en las siguientes 2 horas se necesite transfundir un volumen mayor al 50% del volumen sanguíneo del paciente. Si el sangrado activo continúa luego del uso de 4 unidades de paquete globular y si la presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca está por encima de 120 latidos por minuto en un paciente con sangrado activo. Acá, por ejemplo, el Colegio de Americanos indica, cuando esté en el grado 4, cuándo debe activarse el protocolo de transfusión masiva. Acá tiene muchos más parámetros cuándo debe activarse el protocolo de transfusión masiva. Entonces, acá hay un protocolo en el cual La Rosa, en la revista de ginecología del año, en la revista de ginecología nos indica qué protocolo ellos utilizan. Por ejemplo, dice que una vez activado el protocolo de transfusión masiva en banco de sangre, envía los productos sanguíneos como están descritos en la tabla que está abajo, y si el protocolo es activado, el banco de sangre seguiría enviando los productos. Si es que el protocolo de transfusión masiva sigue activado después de la ronda 4, debe regresarse nuevamente a la ronda 1 del protocolo de transfusión masiva. Entonces, ¿qué indican ellos? En la ronda 1 debo enviar 6 unidades de paquete globular, 6 unidades de plasma fresco congelado, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de crioprecipitado. En la ronda 2, lo mismo. En la ronda 3, ellos indican el ácido tranexámico, 1 gramo endomedoso en 10 minutos. Y en la ronda 4, ellos indican 6 unidades de paquete globular, 6 unidades de plaquetas y 6 unidades de plasma fresco congelado. Si el paciente sigue sangrando, regreso nuevamente a la ronda 1 en estos pacientes. Entonces, estamos preparados para implementar un protocolo de transfusión masiva. Aquí viene el problema, ¿no? Generalmente hay una planificación deficiente, hay algunas veces mala comunicación entre los servicios involucrados, monitoreo de laboratorio poco frecuente en estos pacientes muchas veces. Generalmente el laboratorio, la respuesta no es rápida de los análisis de laboratorio, entonces tiene que activarse también el laboratorio, que la respuesta debe ser rápida de estos análisis de laboratorio. Retraso significativo en la solicitud de administración de hemocomponentes y fracaso en la prevención de la hipotermia. ¿Cuál es el protocolo ¿Cuál es el propósito, de un protocolo de transfusión masiva? Entonces, formalización de un plan institucional o POE, facilitar, protocolizar la comunicación del equipo multidisciplinario, garantizar un control de laboratorio frecuente, reducir el retraso en el pedido y la administración de productos sanguíneos y entregar una proporción razonable de plasma, paquete globular y plaquetas. Miren, en el año 2009, Riskin, en la cual implementó un protocolo de transfusión masiva. Cuando no estaba el protocolo de transfusión masiva, la tasa de mortalidad era del 45%, y una vez que se implementó el protocolo de transfusión masiva, la tasa de mortalidad disminuyó al 19%. Entonces, para implementar un protocolo de transfusión masiva, hay que reconocer los problemas para hacer soluciones integrales, integrar procesos de las múltiples áreas implicadas, banco de sangre, centro quirúrgico, áreas críticas, anestesiología,
laboratorio también tiene que estar acá, donde haya una mayor comunicación y coordinación entre esas áreas, y una vez que se implemente el protocolo de transfusión masiva, formalizarlo, sacar una resolución para socializarlo y concientizar a todo el personal de la importancia de implementar este protocolo de transfusión masiva. Entonces, miren todas las áreas implicadas en una hemorragia masiva: paciente, cuidados críticos, laboratorio, banco de sangre. Entonces, ¿estamos listos? Hay que preguntarnos si estamos listos en nuestros hospitales para poder implementar un protocolo de transfusión masiva. Primero hay que identificar quiénes son los pacientes y personal de salud objetivos, quién y cómo se activará el protocolo de transfusión masiva, cómo se establecerán las líneas de comunicación entre esas áreas, cómo se recolectará, transportará, procesará y reportará las muestras de sangre de manera oportuna, cuál será el ratio de transfusión y cuándo se terminará el protocolo, y también que hay que evaluar si hubo un éxito o un fracaso de este protocolo de transfusión masiva. Entonces, actualmente la estrategia de manejo de pacientes con traumatismos se denomina ahora reanimación con control de daños. ¿No? Eso es lo que se llama. Y busca minimizar la pérdida de sangre hasta lograr la hemostasia definitiva. El objetivo de esta guía de reanimación o resucitación de control de daños, incluido el papel de los protocolos de transfusión masiva, la proporción de plasma, plaquetas y paquete globular, y el papel de medicamentos que pueden ayudar, como el ácido tranexámico y el factor 7 recomendante activado, debe ser esto ya escrito en el tratamiento de pacientes con hemorragia masiva. Hay muchos principios, ¿ok? No hay que evitar la hipotermia, no hay que demorar en dar el tratamiento con los hemocomponentes, no hay que demorar en medicamentos que van a ayudar a la hemostasia. Todo eso debe estar escrito en los protocolos para hacer una resucitación o reanimación del control de daños. Entonces, lo que debemos hacerlo en esta reanimación de control de daños, hay que hacernos 4 preguntas. Primero, en pacientes adultos con trauma severo, ¿debe usarse un protocolo de transfusión masiva o no debe hacerse ningún protocolo de transfusión masiva para disminuir la mortalidad o el uso de hemoderivados? En pacientes adultos con trauma severo, ¿debe administrarse una proporción alta o una proporción baja de hemocomponentes para disminuir la mortalidad de productos sanguíneos? Pregunta 3. En pacientes adultos con trauma severo, ¿debe o no administrarse el factor 7 recomendante activado? Y por último, la pregunta 4 es: en pacientes adultos, ¿debe administrarse o no debe administrarse el ácido tranexámico en estos pacientes? ¿Okay? Para ver si se implementa o no como ayuda a los hemocomponentes. Entonces, esta reanimación de daño severo o resucitación de control de daños, ¿okay? Existe evidencia convincente de que un protocolo de transfusión masiva bien planificado mejorará la supervivencia sin aumentar el uso de hemoderivados. De hecho, ahora se requiere la implementación de un protocolo de transfusión masiva de todos los centros de trauma verificados por el Colegio Americano de Cirujanos. ¿Y qué recomiendan? ¿Qué recomienda este protocolo? Okay, lo que recomendamos es el desarrollo y el uso rutinario de un protocolo de transfusión masiva para pacientes con lesiones graves intrínsecamente, además del uso de una alta proporción de hemocomponentes, plasma fresco, plaquetas y paquete globular. Ellos no recomiendan el uso de factor 7 recomendante activado, pero sí recomiendan en forma temprana, condicionalmente, el uso de ácido tranexámico. Es lo que este Colegio Americano de Cirujanos es lo que recomienda en un protocolo de transfusión masiva. Entonces, esto es un algoritmo de transfusión masiva, ¿okay? Es importante identificar y tratar el sangrado activo, ¿okay? Estabilizar y transportar al paciente a un área crítica, activar los protocolos de transfusión masiva, llamar a los servicios implicados, principalmente al banco de sangre, para la atención. Todo esto es un algoritmo para los protocolos de transfusión masiva. Entonces, pero aún existen desafíos, todavía desafíos que no están muy bien establecidos en este protocolo de transfusión masiva. Recordar que la transfusión no siempre es eficaz.
La indicación no está bien delimitada y lo importante es tratar de detectar y tratar los efectos adversos, ¿no? Miren, cuando hay una transfusión, pérdida masiva de sangre, esto lleva a hipovolemia, el paciente va a choque hipovolémico, también hay una hipoxemia, hay una hipoperfusión ística, hay un aumento de la hemoglobina por el oxígeno, esto dificulta la liberación del oxígeno a los tejidos, hay aumento de factores precoagulantes y todo esto lleva a una coagulación intravascular diseminada. También hay una hipotermia que se produce también por el uso alto de hemocomponentes, ya que estos hemocomponentes están almacenados. Esta hipotermia también va a llevar a alteraciones funcionales de las plaquetas y de los factores plasmáticos. Esto lleva a la prolongación de las pruebas de coagulación sanguínea, plaquetopenia, hipofibrinogenemia, y todo esto también lleva a coagulación intravascular diseminada. Y el uso de transfusión masiva, sabemos que el almacenamiento de hemocomponentes lleva a cambios bioquímicos y con la solución de anticoagulante preservante, esto lleva a un desequilibrio ácido básico, toxicidad por citrato, que esto lleva a hipocalcemia, hipomagnesemia en el paciente, alteraciones electrolíticas donde hay una hipercalemia en el paciente. También hay una variabilidad en el paciente de aceptar o no la transfusión de hemocomponentes, no es lo mismo, siempre hay una variabilidad interindividual y todavía no hay un umbral de transfusional en qué momento yo voy a transfundir. Entonces, finalmente, todos sabemos que la mejor transfusión es la correctamente indicada, ¿no? Y Morgan Freeman dice, desafíate a ti mismo, que es el único camino que conduce al crecimiento. Muchas gracias por su atención, por este protocolo.